Bueno, vamos a continuar con la clase de ecuaciones diferenciales que arrancamos el martes. Entonces, recordemos un poco que estuvimos estudiando, definimos qué era una ecuación diferencial ordinaria, vimos ejemplos, hablamos del orden, hablamos de las EDOs lineales y también vimos la definición de solución de una EDO. Esa solución podía venir dada de forma explícita o de forma implícita y vimos ejemplos de cómo se trabajaba con cada una de ellas. También comenzamos a estudiar los campos de direcciones o campos dependientes. Dada una ecuación de primer orden, nosotros podemos interpretar gráficamente a este número como la pendiente de la recta tangente a la curva que contiene al punto XY. Entonces, observando un poco esa definición, podíamos realizar un gráfico en donde cada una de estas liñitas representa la pendiente de la recta tangente en cada uno de esos puntos, y eso nos permite poder graficar cuáles son las curvas que cumplen con estas condiciones y por lo tanto cuáles son las soluciones de la EDO. Más allá de que a lo mejor nosotros no podemos obtener una expresión algebraica de la solución, pero sí podemos por lo menos saber cuáles son sus características, dónde crece, dónde decrece, si tiene asíntotas, si tiende a infinito, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que podemos ver aquí en esta gráfica. Vamos a definir a qué vamos a llamar problemas de valores iniciales, que vamos a notar con la sigla PBI. Para tener un problema de valores iniciales necesitamos una EDO, en este caso de orden n, y n condiciones que se van a dar sobre la función en un punto x0 y sobre sus n-1 derivadas. Tema que estuvimos viendo la resolución en clase, y' igual a menos g. ¿Se acuerdan que la solución nos daba una constante menos g por t? Entonces, si yo ahora quiero que esta solución en 0 valga 0, la solución va a ser i de t igual a menos g por t. Acá vemos otro problema de valores iniciales y vemos cómo estas dos funciones, ambas funciones, la función nula y la función x menos 2 al cubo, son ambas soluciones de este problema de valores iniciales. O sea, por ejemplo, la función nula es solución de esta EDO y además en 2 vale 0. En particular vale 0 en todos los reales, pero bueno, en 2. Por lo tanto, eso la convierte a esta función en solución de esta EDO. Esta que está acá habría que chequear que sea solución de la EDO y vemos que en 2 vale 0. Y vemos un tercer problema de valores iniciales que acá nos están contando que no tiene solución. Entonces, como vemos, dado un problema de valores iniciales, pueden ocurrir diferentes cosas. Puede ocurrir que este problema tenga solución única, que este problema tenga varias soluciones o que este problema no tenga solución. Como un problema de valores iniciales siempre, o el espíritu de resolver un problema de valores iniciales es haber modelizado alguna situación, entonces la importancia de tener solución única o de conocer la existencia de una solución única es grande. Por lo tanto, vamos a ver este teorema, que es llamado también teorema de Picard o teorema de existencia de unicidad local, que nos dice qué condiciones tienen que tener este problema, en realidad la función f, para que el problema tenga solución única. Entonces, dado un problema de valores iniciales, donde este punto x0 y 0 es un punto perteneciente a un rectángulo, fíjense que acá el rectángulo se escribe como un producto
cartesiano de dos intervalos, ¿no? Y si la función f y la derivada parcial con respecto a y son ambas continuas en este rectángulo, existe un intervalo alrededor del x0 y por lo tanto contenido en el AB, y una función phi que es la única solución del problema de valores iniciales. Entonces acá tenemos un dibujito que representa un poco la situación. Nosotros vamos a tener un punto de paso en el plano, tenemos que tratar de verificar la existencia de un rectángulo que contenga el punto en donde la función f y su derivada parcial sean ambas continuas en este rectángulo, y entonces nos aseguramos que por allí, en un determinado intervalo alrededor del x0, existe una función phi que es la única solución del problema de valores iniciales. ¿Qué significa ser la única solución? Ser solución de la EDO y que además en x0 valga y0. Y que no hay otra. Bueno, entonces vamos a aplicarle el teorema a los tres ejemplitos que teníamos para ver si estos problemas, si podemos determinar que estos problemas tienen solución única. Por supuesto que, por ejemplo, en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3, tendríamos que tener algunos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuáles son. El ejercicio 3 es un problema que vamos a aprender a resolver en las próximas unidades y vamos a constatar que no tiene ninguna solución. Por ahora lo que uno podría hacer es, con algún software, realizar el campo de pendientes y ver qué pasa en el punto 0,1, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, entonces vamos a ello. En el primer ejemplo, la función f, que es la que, fíjense que tenemos y' igual a menos g, entonces la función f de xy es igual a menos g, es una función constante que es continua en todo R2. Recordemos que la función f es una función, la estamos pensando a toda esa expresión que define la ecuación diferencial que depende de x y de y, ahora la estamos mirando de manera aislada como una función de dos variables. Como función de dos variables, su dominio es un conjunto contenido en R2. Entonces, esta función de dos variables, que en este caso, en este primer ejemplo, es igual a menos g, es una función continua y con derivada parcial continua con respecto a y, que es 0, en todo R2. Por lo tanto, no importa el punto que a mí se me ocurra poner como condición inicial, para cualquier punto yo voy a poder encontrar un rectángulo, en este caso el punto sería el 0, 0, podemos encontrar un rectángulo de manera que el problema tenga solución única. Bueno, vamos a mirar un poquito el 2, pero para eso me gustaría ir a un pizarrón y poder escribir un poquito. Bueno, ahí está. Entonces tenemos un tercio de y' igual a y a la 2 tercios y y' y en 2 igual a 0. Vamos primero hacer la verificación de que la función y igual a x menos 2 al cubo es solución. Bueno, entonces acá les dejo esta notita. Es claro que la función nula es solución del PBI, digamos, poder comprobar que la función nula cumple con estas dos cosas es sencillo. Bueno, para eso, primero es claro que y en 2 es 0, ¿no? Voy a tener 2 menos 2 al cubo
y eso es 0. Bueno, ahora veamos qué pasa con la derivada. Entonces calculemos la derivada de esto. Y prima es 3 veces x menos 2 al cuadrado. Bueno, y como a mí se me dificulta un poco esta cuestión, entonces lo que voy a hacer es realizar este cálculo. Voy a elevar a la solución al cuadrado y después calcularle la raíz cúbica. Y entonces ahí voy a ver cómo comparar con la derivada y ver si puedo obtener la igualdad, ¿no? A veces resulta más fácil trabajar así. Entonces esto va a ser x menos 2 al cubo todo elevado a la 2/3. Y bueno, potencias de potencias se multiplican y entonces me va a quedar, ay, esto era un 2. Entonces como potencias de potencias se multiplican, acá me va a quedar un cuadrado, ¿no? Y bueno, entonces nos resulta claro que I' es 1/3 de I a la 2/3. Por lo tanto, acá comprobamos que obtuvimos dos soluciones, ¿no? Nos dije. Bueno, entonces para analizar el teorema de Picard, nosotros tenemos, entonces, para aplicar el teorema de Picard, nosotros tenemos que analizar qué sucede con esta función de dos variables. Notemos que esta función f es continua en todo R2, ¿no? Y la derivada parcial con respecto a I me va a dar 1/3 bajo el 2/3. Me va a quedar, esto es una potencia, o sea que voy a derivar una potencia, me va a quedar 2/3 menos 1, o sea, menos 1/3. Bueno, entonces, la derivada parcial nos va a quedar 2/9 por 1 sobre la raíz cúbica de I. Bueno, y ahora la I me quedó en el denominador, por lo tanto, esta es una función continua en es una función continua en R2 menos todo el eje X. Le voy a tener que sacar todo el eje X porque cada vez que I valga 0, entonces a R2 le voy a tener que sacar los XY tal que I valga 0. Y X en R, ¿no? Bien, por lo tanto, hagámonos acá el dibujito. El punto del teorema era el 2, 0. Entonces, cada vez que yo quiera, por más chiquitito que a mí se me ocurra, tratar de encontrar un rectángulo que contenga el punto 2, 0, siempre dentro de ese rectángulo voy a obtener puntos que están en el eje X y puntos en donde la derivada parcial con respecto a Y no es continua. Por lo tanto, el teorema de Picard no concluye. Cuando lo quiero aplicar, no puedo concluir nada, porque si las hipótesis no se cumplen, no puedo decir absolutamente nada acerca de la tesis. Es por eso es que en este caso no podemos asegurar que este problema tenga solución única. Es más, por otro lado, porque me contaron, pudimos ver que tiene
dos soluciones. ¿Mm? Bueno, entonces estas cosas es donde hay que tener cuidado cuando aplicamos el teorema de existencia de unicidad o teorema de Picard. Algunas consideraciones que nos deja el teorema de existencia de unicidad. Estas ya se las había comentado. La condición I en x0 igual a 0 se llama condición inicial. Es el valor que debe tomar la solución cuando la variable independiente toma el valor x0. Del teorema también podemos concluir que una EDO tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Voy variando la condición inicial del PBI y si esta f es continua y tiene su derivada parcial continua, obtengo una solución. Entonces, una solución por cada condición inicial que yo pueda ir variando en un cierto rango. Por lo tanto, voy a tener infinitas soluciones. Habíamos charlado o habíamos definido que era una solución general, en este caso una solución general de una EDO de primer orden, es una función que depende de x y dependía de un parámetro c, de manera que cuando deriváramos esto se satisfaga la EDO, ¿no? Entonces, primera cosa, la solución general es solución de la EDO para todo C, eso es algo que lo habíamos visto en la definición, ¿no? Y después, para cualquier problema de valores iniciales que yo ponga, como esta es solución, sin importar el C, nos va a ser posible encontrar una constante, un valor para C sub 0, tal que esta solución phi de x en C sub 0 sea solución del problema de valores iniciales. O sea, resumiendo, dada una solución general, siempre vamos a poder encontrar un valor de la constante de manera que la solución particular sea solución del problema de valores iniciales, ¿no? Esta es una característica que tiene la solución general, que resuelve, digamos, en algún punto, resuelve cualquier problema de valores iniciales.